Buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde. Sean muy bienvenidos, tanto chilenos como de otros países presentes como Ecuador, Perú, El Salvador e Italia. Espero que se encuentren bien. Es un placer compartir con ustedes este nuevo espacio de webinar internacional FEC, las tres sucesiones de las familias empresarias. Es el webinar número 46. Quisiéramos comenzar agradeciendo especialmente a Familias Empresarias Iberoamericanas, FEI, y sus redes internacionales que nos apoyan con la difusión de nuestros webinars. El expositor de hoy es chileno, Gonzalo Jiménez, un amigo y permanente colaborador de FEC, con más de 28 años como experto en gobierno corporativo y familiar y transformación empresarial y organizacional, asesorando a organizaciones sociales y grupos empresariales de América, Asia y Europa. Profesor del Centro de Gobierno Corporativo de la PUC, diseñando y dirigiendo programas Governing para directores y empresarios familiares. Más detalles sobre el extenso currículum de Gonzalo lo tienen en el correo que recibieron esta mañana como recordatorio de la siguiente actividad. Para los que no me conocen, soy Verónica Cárdenas, coordinadora ejecutiva de FEC. Nuestro esfuerzo radica en conectar y potenciar a las familias empresarias que desean fortalecer su estrategia para trascender a través de las generaciones venideras. El webinar de hoy es fiel reflejo de la esencia y propósito de FEC, pues nos interesa que las familias empresarias y sus empresas sean capaces de mantenerse en el tiempo y pasar a las próximas generaciones. Ese es nuestro objetivo. Como saben, en nuestra página web www.fechile.cl aparecen publicados todos nuestros eventos, noticias y actividades que vamos haciendo, y tendremos también un espacio especial para las charlas grabadas como esta, que quedará para que la puedan revisar en forma diferida, como también la información que compartimos en redes sociales, Instagram, LinkedIn, X y Facebook. Todo eso se hace con el ánimo de apoyar a las familias empresarias y, por supuesto, estamos muy interesados de contar con más familias empresarias que se vayan adhiriendo a FEC como nuestros socios. Si alguno de ustedes pertenece a una familia empresaria o conoce alguna y desean saber más de nosotros, no duden en contactarnos. Para los presentes que tengan alguna pregunta en el transcurso del webinar, les pido que la hagan usando el chat de esta plataforma. Las iremos anotando y al final de la exposición tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Ahora ya sin más los dejo con Gonzalo Jiménez. Adelante, Gonzalo. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Es una alegría siempre poder compartir experiencias, conocimientos con familias empresarias. Eh, Tal como creo que le di una vez a Andrés, creo que decía 24/7 por las familias empresarias. Yo me siento muy responsable de compartir, de enseñar, de aprender, por supuesto, en el camino también aprendo mucho. Y las experiencias que aprendo de las propias familias empresarias y poder devolverlas en todos los espacios y oportunidades y comunidades que me invitan. Y por eso es un gusto, un honor, y lo hago con mucha alegría y con toda la dedicación que puedo en ese sentido. Esta presentación de hoy día la hemos elaborado con mi fiel colega Alejandra Ceccarelli, quien probablemente nos va a acompañar en algún momento. Voy a proceder a compartir mi presentación en un segundo. Olvidé que tengo que retrocederla para ponerla en la lámina inicial. Bueno, en este webinar internacional, ¿no es cierto?, el tema que me han invitado a presentar y que creemos que es valioso de compartir con ustedes es lo que le llamamos las tres sucesiones de las familias empresarias. Y como les digo, esto se nutre de experiencias, muchas experiencias en América Latina, pero también en Europa, Estados Unidos y en Asia. Tengo curiosamente algunos clientes en Japón, en India, estamos haciendo talleres en el Medio Oriente, así que se nutre de vez en cuando van a haber algunos toques exóticos en esto que espero que los entretengan, porque yo por lo menos me divierte mucho el descubrir un poco cuán parecidos y cuán distintos somos al mismo tiempo con esos mundos y que justamente podemos hablar un poquito y comparar con el tipo de sucesiones en esos entornos que son tan distintos. Bueno, voy a
tengo una mala costumbre de que voy, como soy profesor, tengo que ser lector, así que siempre voy subrayando y rayando mis presentaciones porque así uno les va dando una mayor injundia en ese sentido. Hasta una corbata me podría pintar Andrea ahí, si hiciera falta para hacer un poquito más a tono, ¿eh? Con este importante evento. Así que ahí quede más formal como corresponde a esta invitación. Bueno, quizás bueno partir, ya partimos con un poquito de humor, pero seguir con un poco de humor. Imagínense un hijo que le dice al padre, cuando crezca me gustaría liderar el negocio. Primer suspiro de alegría, de satisfacción, de tranquilidad del padre, en este caso que sale en la imagen, respecto a que tengo un sucesor. Pero, agrega el niño, te mantendré en el directorio de la compañía. O sea, es un niño que sabe de gobierno corporativo, sabe de un poco lo que ocurre en el tiempo y además tiene conciencia, a pesar de ser un niño, tiene conciencia del tiempo. Te mantendré por un tiempo bien largo, con todas tus atribuciones. O sea, entiende atribuciones. A lo mejor este niño ha estado viendo mucho YouTube y se ha estado informando, ¿no? Y todo tu poder. Y obviamente el padre dice, me encanta esta nueva generación. Bueno, evidentemente cualquier semejanza con la realidad es solo un sueño. La vida es más compleja, todos podemos tener los sueños que queramos, está muy bien, ¿no es cierto? Pero tal como decía Tolstoy en Ana Karenina, todas las familias felices se parecen, sin embargo las infelices son infelices a su manera. En el caso de las empresas familiares y las familias empresarias, hay algunas más felices, hay otras menos felices, pero todas tienen sus desafíos y que evidentemente tensionan. Y no existe la familia empresaria sin tensión. Solamente uno lo puede ver en una revista de hojas brillantes, uno puede encontrar la familia perfecta. Pero la verdad que en mi trabajo con familias me ha tocado a veces enseñarles a no ser la familia perfecta. La salida a muchos de los conflictos familiares, a las tensiones, a las intolerancias y a los odiosidades, enemistades internas, a veces se resuelve, dejándole claro a la familia que, tal como enseñan los psicólogos, que no existe la madre perfecta, good enough mother, bueno, good enough family. Es un concepto que tiene mucho que enseñarnos para ayudarnos a ponernos en el sentido correcto. Además, le agrego un poquito de humor. Siempre lo que hago en mi trabajo con mi equipo, somos 10 personas en Proteus, en el fondo tiene que ver el humor, es una parte muy clave para desarmar argumentos que se inflan además más allá de la cuenta o exageraciones que a veces hay que pinchar un poquito el globo para poder aterrizar a la realidad. Bueno, entonces como vamos a hablar de sucesión, acá me gustaría evocar al poeta que dice, ¿qué se ama cuando se ama? Bueno, uno puede parafrasearlo como diciendo, ¿qué se sucede cuando se sucede? ¿Qué cosas, no solamente qué cosas suceden, ¿no es cierto? Sino que qué se sucede. Y claro, uno puede pensar en la mirada tradicional, y siempre voy a estar comparando estas miradas un poco más transgresoras, disruptivas, más modernas que trato de enseñar, y un poco la mirada clásica de las empresas familiares que cuentan que duran 3 generaciones, que cuentan que no duran nada, etcétera. Son puros mitos absolutamente obsoletos, en el fondo, que son parte de la viejísima escuela de las empresas familiares. El mundo de las familias empresarias tiene otra realidad mucho más dinámica que va mucho más allá. Por lo tanto, cuando uno piensa en la sucesión, muchas veces se piensa que es como una pirámide, en que uno tiene la familia y en que coexisten la pirámide de la familia y del negocio. Y tenemos una sola cabeza que está a cargo de todo. Y el pater familias o la mater familias, ¿no es cierto? De alguna manera hace y deshace. Y por lo tanto, con esa mirada, en el enfoque más bien tradicional, un poquito anticuado para mi gusto, tengo una mirada bien crítica como académico, tengo que tener una mirada, un pensamiento crítico, digamos, naturalmente, se cree que la sucesión se trata de cambiar a un personaje. Sale uno, ¿no es cierto? Y entra otro. ¿Y qué es la sucesión? Y la verdad que la sucesión en la vida real no tiene nada que ver con eso.
por eso no hay que buscar a un sucesor, sino que más bien un equipo de sucesión, y son en distintos espacios, porque normalmente se pasa a distintas pirámides con cruces, ¿no es cierto? Y a veces son bastante más de dos, son mucho más que solamente el negocio de la familia. 70% de los grupos familiares y empresariales son multinegocios. Entonces, evidentemente, hay espacios importantes, la filantropía, etcétera. Por lo tanto, necesitamos mucho más cabeza. Una sola cabeza no nos va a bastar. Entonces, la verdad que la sucesión es un proceso mucho más complejo, que va mucho más allá y que en el caso de las empresas familiares duran más que las no familiares. Piensen, por ejemplo, en la empresa Beretta, que hizo esta chaqueta, esta especie de chaqueta de lino italiana, en el fondo, que producían armas hace 200 o más años atrás, ¿no es cierto? Y hoy día producen ropa, es una marca muy, muy prestigiada, etcétera. Por lo tanto, los negocios van cambiando, las empresas pueden desaparecer algunas, pero en realidad las familias empresarias siguen proyectándose mucho más que el resto. Bueno, entonces, para ir directamente a la sucesión, avanzando rápidamente, cuando uno habla de la sucesión, les voy a hablar de tres espacios. De la sucesión del patrimonio, es decir, la sucesión de la propiedad. ¿Quién queda a cargo de la propiedad? ¿Quién es dueño? ¿Quiénes van a ser los dueños? Y acá tenemos distintos enfoques. Recordemos la historia clásica que trajo a América a muchos de nuestros antepasados, quizás, ¿no es cierto? En que los alemanes, los franceses, los españoles, etcétera, lo resolvían muy simple, era el mayorazgo. El mayor, hombre, obviamente, en aquellos tiempos, ¿no es cierto?, heredaba el título, la tierra, el título de nobleza, la tierra, el negocio en definitiva. El segundo, si que era hombre, lo mandaban al ejército. A la tercera, si era mujer, la casaban ventajosamente para establecer alianza. Al siguiente, al convento o al monasterio, ¿no es cierto? Y el que quedaba, ¿qué hacía? Nada, tenía que venir acá a hacerse la América para poder sobrevivir. Entonces, de alguna manera, la propiedad se mantenía integrada. Si uno piensa, por ejemplo, en el caso en Japón, que como les decía, me toca trabajar bastante, en Japón se ocupa la fórmula de que la propiedad se entrega a una sola persona, solo a una, o al menos la propiedad mayoritaria. Me toca trabajar con grupos, por ejemplo, que son dos hermanos, uno tiene tiene el control mayoritario, el otro tiene un porcentaje, por ejemplo, uno puede tener el 51, el 60%, y el otro tiene un 20, un 30%, y el resto puede estar más atomizado entre externos o lo que fuera, o lo mantienen los padres todavía. De hecho, la familia con la cual tengo ya una relación muy larga, 6 años creo a esta altura de trabajo y vinculación, he estado alojado en su casa con ellos, soy como un padrino, tengo hasta un sobrenombre japonés, Gon-chan me llaman, que significa algo así como duende, duende, no sé si será duende latinoamericano o duende chileno, pero siempre me han llamado así mis amigos japoneses. Eh, Me contaban que en el caso de ellos son en realidad tres hermanos. El hermano mayor no calzaba mucho con los valores. Una persona inteligente, capaz, nunca lo conocí, y voy a explicarles por qué, pero no calzaba mucho con los valores y finalmente la alternativa era entregar el negocio a una de las dos hermanas que venían. La segunda tenía muchas capacidades, pero tenía problemas de salud, el corazón. A ella la conozco bastante bien. Y la tercera, con la cual tengo una relación muy cercana con ella, su marido, sus hijos, eh, un monje, una monja en realidad budista, dijo, she's the one. Fue la que el padre le aconsejó dejarle el negocio. Y la historia es que en definitiva ella quedó dueña del negocio, la hermana no queda muy claro y quizás algún día en persona puedo contarle de la hermana y del hermano algunos detalles que prefiero no contar ahora en grabación, eh, pero que pero en realidad el negocio quedó básicamente en la hermana menor. Entonces se distribuyó toda la propiedad en uno. Y así como los grupos japoneses pueden tener un solo heredero y pueden tener 17, 20 generaciones, etcétera. Me toca ir a París a presentar el caso de otras familias japonesas, que son los productores más grandes de wasabi natural. El 90% de los japoneses nunca ha conocido el wasabi natural. Imagínense nosotros, hemos estado comiendo puro wasabi sintético, químico. De alguna forma estamos presentando en París, en el Family Business Network, el caso de esta familia productora del grupo Kinjiruchi. Pueden buscarlo en internet si quieren. Bueno,
entonces que tiene también una historia muy especial de sucesión. Entonces la propiedad es muy distinta, pueden ser los mayorazgos, puede ser una persona, puede ser la persona que trabaja en la empresa, le dejan, por ejemplo, un padre que es abogado, que tiene una hija abogada, probablemente le va a dejar su propiedad a la hija abogada, o no se lo va a dejar a los otros hermanos que son quizás arquitectos o ingenieros o se dedican a otras cosas. ¿Se fijan? Entonces a veces también la propiedad va a los que trabajan en el negocio. No siempre, en general en el mundo latinoamericano la propiedad se reparte por igual. En las familias, tradicionalmente las familias árabes y las familias judías tendían a entregarle la propiedad, entregarle el doble de propiedad a los hombres que a las mujeres. Hoy en día ya no se hace porque es muy mal visto, pero todavía hay gente de 60, 60 y tantos años, de menos de 70 años en el fondo, que mujeres a las cuales les tocó la mitad de la propiedad de sus hermanos, por ejemplo, ¿ok? Con propiedades disímiles. Entonces, esa sucesión es la primera sucesión de la que quiero hablar, les voy a dar más detalle en el fondo, que no es tan evidente como uno cree. ¿Okay? Eh, bueno, de hecho, voy a comentarles un poquitito esa propiedad que se distribuye, que se asocia, por ejemplo, a los testamentos, pero también se asocia a la distribución. Y voy a comentarles un poquitito cómo se hace eso. En la lámina que sigue voy a entrar con más detalle, pero hay formas bien distintas. Me publicaron un artículo en agosto, o sea, hace un mes y medio, en el TEC de Monterrey respecto de cómo distribuir una propiedad equitativamente. ¿Ok? Así que feliz de si se meten a mi LinkedIn, que voy a colocar ahí un link, hay un link al final, me pueden pinchar, pueden bajar eso y muchos artículos de las cosas que estoy comentando que están todas bien desarrolladas. Así que feliz de compartirlos ahí o a través de Andrés también, si quieren, feliz de mandarlo. Bueno, esa es la propiedad y vamos a comentar más respecto de unas palabritas extrañas que dicen ahí, per stirpes o per cápita. ¿Ok? Pero vamos a volver a eso. Hay una segunda forma de sucesión, que es el liderazgo, que es quién queda a cargo del negocio, de liderarlo en su día a día, ¿no es cierto? De tener como la capacidad ejecutiva superior. ¿Quién es el ejecutivo máximo de la compañía? Que a veces puede que tenga un 1% de propiedad o 2%, no tenga propiedad, ¿no es cierto? Porque no ha heredado todavía, ¿no es cierto? O puede que coincida, puede que tenga un porcentaje igual que los hermanos o hermanas, o puede que tenga incluso un porcentaje mayor en algunos casos. Hay todo tipo de situaciones. Entonces, esa es la segundo tipo de liderazgo. ¿Quién hereda la gestión? Y la gestión, insisto, no se trata acá como hacían quizás algunas de Lolas, de reemplazar un clavo por otro clavo, ¿no es cierto? Sino que acá se trata de que normalmente es todo un equipo que va a ir reemplazando de uno al otro, porque la verdad que normalmente los fundadores son piezas claves. eh, y para darles un ejemplo, si ustedes comparan, si me están mirando, voy a colocar aquí en mi mano izquierda las empresas no familiares y acá las familiares. Si uno compara la performance de las empresas familiares versus las no familiares, en la primera generación la performance es muy, muy superior a las no familiares. En la segunda, la performance está por debajo de las no familiares. Y por una razón muy evidente que les voy a explicar en un momento. Y en la tercera, vuelve a estar arriba de las no familiares. Por eso que es una falacia muy repetida el que no duran las empresas familiares, que la verdad que duran muchísimo más que las no familiares. ¿Y qué ocurre entonces con la segunda? Me podrán preguntar, Gonzalo. ¿Qué pasa con la gestión ahí? Bueno, lo que ocurre primero es que los fundadores normalmente son genias o genios, ¿no es cierto? Extraordinarios, que no solamente crean un negocio, sino que crean un notco, crean una industria completa, crean un sector, crean una actividad. Estábamos hablando del fresh fashion, fast fashion con Lorena, que nos acompaña hoy en día, y claramente en Chile al menos, ¿no es cierto?, tenemos un creador de una categoría, que es la familia Chen, familia de origen taiwanés, ¿no es cierto?, que son los controladores y líderes de la empresa Fashion Spark, que es realmente admirable, una empresa no tan conocida como debería ser, porque es realmente un caso de éxito extraordinario. Y tanto Lorena como yo hemos tenido el honor, ¿no es cierto?, y el privilegio de ser parte, ella como una de las gerentes más claves de la empresa, y en mi caso como director y asesor en distintos momentos. Bueno,
esos casos, en definitiva, el liderazgo es un elemento clave en que hay todo un equipo que va armando la sucesión. Y entonces no va a ser una persona que va a reemplazar, sino que es todo un equipo que tiene que ajustarse, porque hay conocimientos, hay redes, hay capacidades, etcétera. Y voy a hablar más de eso más adelante respecto de cómo el liderazgo. A veces, por ejemplo, usemos el cine para esto. Usemos la película del Padrino, si ustedes quieren. Bueno, el sucesor oficial era Sony, que era estratega, era muy inteligente, pero no era capaz de controlar sus emociones. Por lo tanto, termina acribillado en un peaje, ¿no es cierto? Como le gusta decir a mi amigo Mirko Macari, a quien le mando un saludo si es que nos ve, porque sé que sigue alguna de nuestras publicaciones. Bueno, esa inteligencia, ¿no es cierto? Era una inteligencia un poco bruta, en definitiva. Había otro que claramente no tenía capacidades, a las mujeres no las involucraban en el negocio, así que ahí no había mucha posibilidad. Y el último era la Esperanza Blanca, era el que se supone que iba a legitimizar la familia en algún momento, Michael. Pero evidentemente eh, la vida lo lleva por otro lado, y la película, el libro en realidad de Mario Puzo y de Francis Ford Coppola lo muestra muy claro, muestra que claramente ese liderazgo terminó siendo tomado por Michael. Y cuando le preguntan, bueno, pero tú no tienes ninguna formación, tú estudiaste abogado, eres un chico, eres un preppy, un chico de college, no tienes ni una capacidad de manejar nada. Bueno, les dice, cuando el papá nos hablaba en la mesa, y no recuerdo si lo leí en el libro o lo dice en la película, yo estaba escuchando tan atentamente como ustedes. Entonces, de alguna manera, la sucesión se estaba sembrando, la sucesión de la gestión, del liderazgo más allá de lo que se preveía. La tercera forma de sucesión es la sucesión de la gobernanza. Y esta probablemente es la sucesión más clave de todas. ¿Por qué? Porque es una gobernanza que además tiene partida doble. La gobernanza del negocio, una de las pirámides que mostraba antes, la gobernanza de la familia. Y después pueden aparecer varias otras gobernanzas, family office, fundación, etcétera. Entonces, en definitiva, la gobernanza de la empresa, que tiene que ver con generar resultados, con hacerse responsable y con crear redes, ¿no es cierto? Y por otro lado, la gobernanza familiar, de la familia empresaria, que tiene que ver con la colaboración, con la comunicación y con la conciliación de intereses distintos, la conciliación ante conflictos, etc. Estos son los tres espacios de sucesión sobre los cuales voy a irme deteniendo en esta conversación. Vamos al primero. Primero, me gustaría, Andrés, poner en el mapa las familias empresarias. Dado que estamos hablando acá con familias empresarias de Iberoamérica, de Chile, de todos lados, ¿no es cierto? De Ecuador, de Italia, etcétera. Bueno, cuando se habla de las empresas familiares, normalmente se habla de este pequeñísimo círculo, que es el círculo en que se asume que hay un solo negocio, single business, ¿no es cierto? Y en que es básicamente una familia que está en ese negocio. Y esa es toda la mirada hispana típica, digamos, que es como la primera literatura de empresas familiares. Muy tradicional, la familia no puede estar dentro de la empresa, hay que sacarlo, las empresas familiares no duran más que 3 generaciones. Todas esas cosas, digamos, vienen de esa mirada muy tradicional y un poquito ya que quedó un poquito en el tiempo en ese sentido. Bueno, lo interesante acá es que se ha descubierto que las familias tienen un portfolio de actividades. Esto viene directamente del libro que acaba de salir hace 2 meses atrás de mi amigo Mike Kearney y Marlene Dilleman. Y en el fondo, en que son familias que tienen un portfolio de actividades. Ya les dije que son multinegocios, pero además tienen fundaciones en ese sentido. Por lo tanto, el círculo se amplía y ya vamos hablando, ¿no es cierto?, de familias que van a tener un ámbito mucho más allá. Me perdonan, pero como lo hago con el mouse, no me salen muy circulares en mi círculo. Y son familias que tienen múltiples, no solamente negocios, sino actividades. Por otro lado, cuando las familias tienen estos elementos, aparece el hecho de que la familia no es solamente la familia nuclear, que es lo que típicamente se considera en los análisis más antiguos también de las empresas familiares. Por eso esa era la pequeña intersección que había entre la familia nuclear y el single business, el único negocio. Sino que hay una familia que va más allá del negocio y algunos van a ser parte de la propiedad.
Incluso hay vínculos. Cuando uno mira las familias, tengo por acá atrás el libro del capitalismo en Asia, en Europa, en otros lados. A ver, no se lo tenía cerca, pero no quiero perder mucho tiempo mostrándolo. Pero típicamente todo el capitalismo asiático, en el sudeste asiático, Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia, etcétera, se armó a partir de Hong Kong, de China, del éxodo, ¿no es cierto?, chino ante el avance del comunismo. Por lo tanto, hay un elemento de gente que son casi como de la familia, y todos conocemos gente que son casi como de la familia. ¿Ok? Por lo tanto, el concepto empieza a decir, miremos la familia que está detrás de la empresa y vemos cómo gobernar esta familia que está detrás. De ahí surge el concepto de la familia empresaria. No por tener una empresa familiar, sea familia empresaria. Es completamente distinta la definición de familia empresaria que es simple tenedor de acciones de una empresa familiar. Son dos mundos absolutamente aparte, y eso es un tema para algún podcast posterior. Pero además reconozcamos que hay un contexto socioeconómico en que las familias, de alguna manera, tienen un impacto mucho mayor, mayúsculo, ¿no es cierto? Por eso que encontramos que es tan importante el hecho de que el rol que juegan las familias en la sociedad. Entonces, de alguna manera, hay un tema de la institucionalización de la familia empresaria en la sociedad y de la riqueza. Y de ahí surge el amigo Andrés Tomás Piketty, que creo que se escriben todos los meses, ¿no es cierto? Tienen ahí una amistad epistolar en que justamente habla del impuesto universal al patrimonio. Es una broma de humor negro, así que por favor no vayan a creer que es cierto lo que estoy diciendo, pero justamente cuando se habla del impuesto al patrimonio que plantea Piketty, está planteando justamente la riqueza de las familias. Entonces, de alguna manera, el mapa es mucho más amplio, es mucho más complejo y va mucho más allá de lo que creemos. No solamente duran más las empresas familiares, ¿no es cierto?, sino que además su complejidad es mucho mayor de lo que se conoce hasta ahora. Es por eso que entonces que es tan importante ir mirando estas tres sucesiones de manera ágil. Bueno, la primera pregunta, y esto es lo que, como les digo, se pueden buscar ahí en nuestro LinkedIn, pueden encontrar un artículo que lo desarrolla con todo detalle, con ejemplos, voy a dar algunos ejemplos acá, pero ahí está más desarrollado. Cuando uno piensa en la familia, uno puede pensar, bueno, ¿cómo voy a entregar la propiedad? Y voy a tener dos formas de hacerlo normalmente. O le entrego la propiedad de la primera a la segunda generación, es simple, pasa de padres a hijos, y no hay problema, está todo bien. Sin embargo, a la tercera generación, cada hijo va a armar su rama familiar o va a ser que cada nieto va a tener una propiedad directa. Y yo de esa forma, por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos ahí que voy a estar mostrando. Si tengo 4 hijos, en el fondo cada uno tiene un 25%, ¿no es cierto? Pero después tengo 10 nietos que están repartidos en forma desigual. De repente puedo encontrar que uno que tiene hijo o hija única tiene 25% de propiedad, pasó directo, y otros tienen propiedades solamente un 8%. Entonces, ¿qué es lo que implica? Bueno, esa es la propiedad por estirpe, es decir, rama familiar, o per cápita. Y luego también lo voy a desarrollar con más detalle. Respecto de la gobernanza, yo tengo que hacerme la pregunta si la gobernanza, ¿cómo se va a gobernar la compañía? Esa es una gobernanza fiduciaria, en que me voy a preocupar de que no se pierdan los recursos, de la responsabilidad, lo que se le llama en Chile hoy en día, ha llegado esta palabra con tan rápido que no tenemos traducción todavía, le llamamos accountability, rendición de cuentas. Eso es lo fiduciario, o estratégica, en que no me preocupo, no estoy tan centrado en la rendición de cuentas, sino en la creación de valor, en agrandar la torta, en diseñar el negocio, etcétera. Y además, si yo pienso en el liderazgo, debería ser un familiar o debería ser un externo el que lidere la organización. Entonces se fijan que en cada caso yo tengo distintas disyuntivas y desafíos de los que tengo que hacerme cargo. Entonces voy a entrar a la sucesión patrimonial, la primera de ellas. Bueno, la primera es la forma más simple, más tradicional, y típicamente por razones tributarias se tiende a seguir esto en el fondo, que es el método por ramas. Yo tengo un holding, por ejemplo, imaginémoslo así, y lo que voy a hacer es que voy a entregar la propiedad a mis 4 hijos. Ahora tienen 25, Ben, Chris y Dan, todos tienen 25. Pero resulta que Ana formó una sociedad de inversiones y tiene a sus 3 hijos ahí. En total tienen un 25.
Sin embargo, cada hijo en particular, cuando ya no esté Ana o les entregue la propiedad, ¿no es cierto?, va a tener un 8,3. Sin embargo, por ejemplo, la hija o hijo, ¿quién puede ser nombre de hombre o mujer? De Chris tiene 25% porque no tiene hermanos. Entonces, de alguna forma uno dice, bueno, acá, si siguen organizados por rama, cada rama tiene un 25%. Ok, todas pesan por igual. Que puede tener cosas muy buenas, porque el poder está relativamente equilibrado, pero también puede tener algunos contras. Y eso es lo que pocas veces se sabe. Eh, Comparémoslo con el caso per cápita, en que acá es la misma familia, pero le llegó la propiedad directa. Ahí ven a Kim, ¿no es cierto?, que tiene el 25, y cada uno de los otros tiene un 8,3. Ahora, ¿cuáles son los pros y los contras de cada uno? Acá hago la comparación, y esto es una lámina hecha por mi hijo Samuel Jiménez Chadwick, eh, con quien escribimos el artículo, lo digo con mucho orgullo de papá, me pueden imaginar, este artículo que nos tuvimos el honor que lo publicara el TEC de Monterrey en la mejor revista de empresas familiares en español y probablemente de empresas familiares y punto del mundo, eh, en que vamos a ver, en verde vamos a ver dónde tiene ventaja el sistema por rama y dónde tiene ventaja el sistema per cápita. Bueno, el sistema por rama tiene ventaja el control, en términos de que, bueno, el control se reparte y cada grupo tiene el 25%. Entonces hay como un control, no se desperdiga, no se abre demasiado. Tiene la ventaja que se asocia al control de que la propiedad está concentrada. Entonces, de alguna forma, están amarrados, están a la fuerza. Un empresario familiar me decía una vez, fíjate que el otro día tuve pesadillas, pensando que estaba atado en todo a mi familia. Y cuando desperté fui a sacar mi cuenta y me di cuenta que el 97% de mi patrimonio lo tenía amarrado con mis hermanos y familia, con mis ramas. O sea, no era dueño, era como la canción, dueño de ti, dueño de nada. Era pura propiedad compartida en ese sentido. ¿Okay? Por otro lado, claro, el hecho que hayan ramas puede darte un elemento de confianza externa, porque están organizados, están agrupados y cada uno lo puede correr con colores propios. Esto me puede dar una cierta flexibilidad en términos de que si la familia se pone de acuerdo, rápidamente pueden hacer una cosa u otra. Y lo clásico, que es la razón de fondo normalmente, que es una optimización tributaria. Hoy en día se puede hacer mucho menos, digamos, y por lo tanto está mucho más acotada esa posibilidad, pero ha sido la forma tradicional. Sin embargo, el sistema per cápita en que cada uno sea dueño tiene ventajas. La liquidez. Si yo quiero, puedo vender mi parte. No estoy amarrado en ese 97% a mi familia. Puedo tener una gobernanza más profesional. ¿Por qué? Porque voy a tener la posibilidad de no estar obligado a votar, a votar por mis hermanos en ese sentido, sino que no vamos a estar amarrados en la votación, sino que vamos a poder votar. Yo voy a poder aliarme con un primo, si siento que un primo es mejor sucesor, es mejor líder en la gobernanza, bueno, voto por mi hermano y por mi primo, perdón, quiero decir, y punto. ¿Okay? Por otro lado, yo soy más autónomo y me hago más responsable en términos de que, bueno, soy dueño, no me voy ahí a la cochihuahua o piggyback, para los que no conocen el término chileno, los extranjeros que nos acompañan, piggyback, dicen a la, ¿no es cierto?, colgadito ahí en la espalda del otro, ¿no? Eh, Ahora, por otro lado, te puede tener, digamos, eh, costos de administración menores en términos de que cada uno maneja lo suyo, no tengo que tener un holding, no tengo que tener nada, soy dueño, soy tenedor de mis acciones y punto. Entonces, como pueden ver, hay pros y contras en este sistema. Y por darle algunos ejemplos, aquí tienen la familia Bondel, una de las familias más ricas de Francia. Ahí está la historia un poco larga, así que voy a comentar para no demorarme tanto. Es una familia que está desde 1700, hacían los cañones para Napoleón, después se convirtieron en grandes empresas, son grandes productores de acero, fueron apoyados por el Estado francés, fue una alianza entre el Estado y los privados, muy interesante, y lo mismo ocurrió en Alemania y en Italia. El Estado y grandes familias empresarias formaron todo un grupo
y que han pasado por todo tipo de situaciones, nacionalización del acero, por el gobierno francés, y sin embargo siguen muy presentes. De hecho, voy a estar con ellos ahora en París, y que tienen mucha simpatía por Chile. Bueno, y lo que establecieron ellos es que se aseguraron que las tres ramas originales estuvieran igualmente representadas. Hoy en día están en la 15ª generación, había olvidado decir eso, ¿no es cierto? Aproximadamente, del orden de 100.000 miembros de la familia. Es la familia más grande con la que me ha tocado vincularme. Eh, y realizan asambleas familiares con todos los miembros de la familia, incluyen a miembros en el directorio. Hoy en día tiene un rol muy importante de mi amiga Priscille de Moustier, que es heredera. Su padre era, era uno de los líderes, Ernest Antoine Cellier. En Francia las mujeres todavía al día de hoy retoman el apellido de su marido, por eso que tenía ya otro apellido. Y en definitiva lo que han hecho ha sido tres ramas familiares en el fondo, y tener directores externos que saben de empresas familiares y que tienen una antigua relación comercial con la familia y con valores similares. Y también en el fondo esos valores han hecho, por ejemplo, que no entren a negocios del tabaco, a ropa interior, así que perdieron la oportunidad de ser dueños de Victoria's Secret, capaz que se estén arrepentidos a esta altura, que ha sido toda una historia, ¿no es cierto? Y bueno, y es una historia que es una familia que en el fondo con este modelo ha podido plantearse con mucho éxito a lo largo del tiempo. Acá justamente acabo de ver que aparece mi queridísima Margaret Out, a quien le doy la bienvenida, con quien hicimos un podcast, en realidad tres podcasts, ¿no es cierto?, desarrollando este tema, y que a lo mejor les puede compartir el link para los que les interesen más este tema. Bueno, veamos el Gracias. caso de los Walton, de Walmart, ¿no es cierto? Acá, con el modelo americano, en definitiva, lo que se hizo es que se le entregó la propiedad directamente a la tercera generación. Ellos están en tercera generación, no están en 25, en la 17ª generación como los Bondel, en el fondo, o 15ª, en definitiva. Por lo tanto, es un grupo mucho más nuevo, tiene desde 1962, y son 13 miembros solamente comparado con los 100.000 de los Bondel. Y en definitiva, Sam Walton, que era muy especial, ¿no es cierto?, con el sueño americano de cada uno, el cowboy, cada uno en lo suyo, ¿no es cierto?, le entregó la propiedad directamente a cada uno. Y como es una empresa además listada en bolsa, la familia tiene el control, pero por ejemplo, en un cierto momento Jim Walton, acá está Jimmy Boy, vendió más de 400 millones en el fondo, y la viuda de John vendió un monto superior. Y de alguna manera tienen que estar relativamente amarrados en un pacto, porque de otra forma pueden terminar perdiendo el control de la familia. Entonces, esta autonomía tiene ventajas en que se pueden elegir a los más apropiados, a los más competentes, en vez de que sea el cuoteo, que es tan odioso y que funciona que en general hace que tengas que tener al que esté, no poner a un níspero, como digo siempre, porque me dicen, ¿qué tienen de malo los nísperos? Bueno, un nabo, como dicen, como dicen mis amigos en la Argentina. Poner en realidad, en vez de poner al mejor, poner a alguien, porque tiene que haber alguien de la rama. ¿Ok? Bueno, Gonzalo, estamos ¿sí? a 5 minutos para después seguir con la, Ya, yo estoy a con 25 de terminar, así que ahí vemos qué hacemos. ya, Verónica, no, muy voy a rápido. resumir, voy a resumir. Ya, gracias. Está bien. Bueno, en definitiva, la empresa familiar de hoy tiene que pasar al desafío de ir convirtiéndose en la familia empresaria futura. Y por eso tiene que pensar muy seriamente que no hay que transmitir la propiedad, que ya le he mostrado que hay distintas formas de entregar la propiedad, a la gobernanza. Y uno, por ejemplo, puede tener un sistema de gobernanza en el cual tenga menos espacio que ramas familiares. De esa forma voy a obligar a las ramas familiares a elegir a los más apropiados, de manera de poder generar los liderazgos más competentes y más profesionales. Y de esa forma expandir este sistema. Estas son las formas como se estructura esto. Proviene de un libro que publiqué con 6 colegas, haciendo un benchmark de los centros corporativos, los holdings en el mundo, en 7 países del mundo. Chile era el único país no desarrollado, pero Alemania, Estados Unidos, Japón, etcétera. Y feliz de contarles más si me preguntan. Y respecto a la sucesión del liderazgo, quiero decir que hay distintos modelos y distintas formas. Y creo que con esto me voy a ir quedando en que uno tiene que ir pensando. Ya dije que la gobernanza no debe ser espejo de la propiedad. Lo segundo que hay que decir es que el liderazgo hay cambios de todo sentido. Por ejemplo, de familiar a familiar.
que podríamos llamarle una sucesión vertical, del fundador a la next gen, o de una next gen a una next gen. O incluso, por ejemplo, en los países árabes es muy complejo las sucesiones, porque, por ejemplo, me tocó verlo en Dubái, en Arabia Saudita, las sucesiones se producen horizontalmente, de hermano mayor a hermano menor. Y como son 40 hermanos, de repente los hijos del hermano mayor parecen abuelos del hermano menor, ¿se fijan? Entonces eso crea una serie de dificultades en ese sentido. Segundo, puede ser, por supuesto, de familiar externo. Y puede ser de fundador externo, eh, puede ser horizontal o vertical. ¿Por qué? Porque a veces los fundadores pueden elegir a alguien de su propia generación, un poquito más joven, o una generación intermedia, mayor que sus hijos, ¿ok? O vertical de frente a alguien de la edad de la nueva generación. Y por supuesto puede ser de un miembro de la siguiente generación a un externo, más horizontal. Normalmente con el cambio de la sucesión llegan miembros de equipo de nuevas generaciones. De hecho, a veces la razón por la cual nos terminan contratando, impulsado por los hijos, es para poder reemplazar. Es como la agenda secreta de los que nos contratan, no siempre lo consiguen, a veces sí, para poder reemplazar toda la camada puesta por los padres para poder poner una nueva generación acá. Y por último, puede ser la versión de externo a una next gen. A veces hay externos que hacen como rol de mentores o de puentes para pasar a una siguiente generación. O finalmente de un externo a otro externo. Incluso me ha tocado ver casos muy interesantes en que de un externo que era el padre se pasa a otro externo que es el hijo. Pero ninguno de los dos es miembro de la familia ni herederos. Entonces el mensaje acá es, primero, las sucesiones del patrimonio, de la primera a la segunda es simple. A la tercera, o tercera, cuarta, quinta o en adelante, hay que pensarlo mucho más. Y el sistema por rama no es necesariamente el mejor. Tiene algunas ventajas, pero tiene varias desventajas. El sistema per cápita es una alternativa que también tiene ventajas, pero también tiene desventajas. Por lo tanto, cada familia debe buscar su realidad. En segundo lugar, la gobernanza no debe ser espejo de la propiedad, y hay que reducirla para poder acotarla, ¿no es cierto?, a el hecho de que la familia se obligue a sí misma a contar con la mayor profesionalización. Y por último, respecto del liderazgo, que el liderazgo no es automático y que hay distintas combinaciones en que pueden entrar, mantenerse dentro de la familia o entrar externo o haber externos que hacen de puente y pasar de un lado a otro o incluso mantenerse en manos de externos. Me gustaría terminar con eso y quedar atento a las preguntas para que no comerme todo el tiempo en la presentación y ser fiel con el tiempo que me ha dado aquí, Verónica. ¿Ok? Muchas gracias, Gonzalo, por tu interesante presentación. Ahora dejaré con ustedes a nuestro presidente Andrés Vial, quien hará de moderador y procederá a formular preguntas a nuestro invitado de hoy. Adelante. Sí, perdón, solo para cumplir la promesa, ahí está, pueden escanear el QLR si quieren lecturas que refuerzan estos conceptos, porque en realidad, dado que están cortitos, para que puedan profundizar lo que les interese. ¿Ok? Los dejo ahí un segundo y Muchas la gracias. bajo ahora. Ya. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Verónica. Ok, Gonzalo. Bueno, primero agradecerte tu participación en este webinar. Tú eres de la familia, así que nos sentimos muy en confianza, muy grato tenerte por no sé qué número de veces será, pero muchas, digamos, y esperamos que siga siendo así. Eh, Como siempre, tus presentaciones son realmente desafiantes, con cosas prácticas, con familias que existen y por supuesto también llevados a estos diagramas que tú dibujas y que explicas muy bien. Eh, bueno, en mi opinión, la sucesión es el elemento clave de cualquier familia empresaria, por lejos, ¿no? La sucesión. Y tú hoy día nos muestras tres tipos de aspectos de las sucesiones. De lo que yo entendí de tu presentación, hay una parte muy importante que es la edad de las familias empresarias, porque si vemos el caso chileno, no sé si el resto de los países que hoy día nos acompañan es parecido, la mayor parte están entre primera y segunda, ¿no? Por lejos. 90% más, porque muchas empresas nacieron durante la apertura de Chile al mercado mundial, y eso estamos hablando de 75 por ahí. Y por lo tanto llevan esa cantidad de años. Eh,
Y si tuviéramos que empezar a ver elementos, porque tú nos transmitiste tres elementos muy importantes, eh, en tu opinión, ¿la gobernanza sería como el primero que debiéramos fijarnos, independientemente de que estemos en primera, segunda o tercera generación, particularmente las familias que hoy día nos acompañan y las que van a ver esto después en diferido? Sí, a ver, primero déjame hacer un pequeño comentario respecto de la edad de la familia. Las empresas familiares más longevas de América Latina son las empresas familiares mexicanas, como mostramos en este libro de gobierno corporativo que sacamos de Estados Unidos e Inglaterra a principios de año, en que se comentan, está más asociado al gobierno corporativo, pero como las familias empresarias son el 80%, 78% en Chile, por ejemplo, de las empresas, en definitiva terminamos cayendo ahí. Las familias peruanas. Uno cuando va a Perú se encuentra con familias con apellidos de tres cuerpos, ¿no es cierto? De hecho, tocado con familias porque son familias con ilustres. Nosotros éramos los rotos chilenos solamente, por lo tanto es un país aguerrido de soldados y de sobrevivientes a las tremendas dificultades. Y, y, y obviamente, bueno, todos los países de América Latina hemos pasado por grandes crisis, pero muchos grupos, Centroamérica, donde Margaret, también hay grandes grupos empresariales, ¿no es cierto?, que son muy importantes y de hecho el control. Mira, la primera investigación que se hizo sobre los grupos empresariales del mundo se hizo sobre los grupos nicaragüenses, para que te hagas una idea. Hoy en día los grupos nicaragüenses son sandinistas todos, digamos, son todos amigos, son un horror, digamos, somos como los empresarios venezolanos, amigos del régimen en ese sentido. Entonces, la longevidad yo creo que es bastante mezclada en ese sentido. Sí es cierto que los grupos familiares chilenos se han internacionalizado muy temprano por la liberalización económica, ¿no es cierto? Que acá Chile se adelantó a Inglaterra, a Estados Unidos, a Thatcher y a Reagan, etcétera, digamos. Entonces que eso hizo una forma de aprender a competir que fue muy valiosa. Entonces creo que eso respecto al tiempo. Ahora, respecto a la pregunta derechamente, ¿por dónde parto? Es la pregunta que hace Andrés, y una pregunta súper pertinente y una pregunta difícil. Porque tú puedes decir, bueno, lo natural es partir por donde está el negocio, y el negocio implica partir por liderazgo. ¿A quién voy a poner a cargo, no es cierto? En el fondo, ¿quién me va a salvar el negocio? ¿O quién lo va a mantener o hacer crecer? Aparece como relevante. Pero, y eso de alguna manera, fíjate, Andrés, que era como la mirada un poquito tradicional. Muchos padres en la generación, señores que ya han fallecido, que a esta altura tendrían 90 años o por ahí, digamos, pero que tú y yo alcanzamos a conocer, ¿no es cierto?, de alguna manera, grandes empresarios que han partido muchos sobre todo los chilenos, pero podríamos pensar en los otros países latinoamericanos que he conocido. Eh, ¿Qué ocurrió con ellos? Que en definitiva ellos se preocupaban más del liderazgo que otra cosa. ¿A quién voy a dejar a cargo el negocio? Era más importante que nada. Incluso era tal que algunos entregaban poder de gobernanza, poder, en el fondo, poderes políticos o derechos políticos, como se conoce en materia de gobierno corporativo, que iban mucho más allá de los derechos económicos. La propiedad la repartían por igual entre sus hijos e hijas. Sin embargo, al que estaba en el liderazgo le daban un derecho de tomar decisiones mucho más fuerte que el resto. Y todavía hay gente un poquito tradicional, incluso en Chile, digamos, profesores algunos, y me impresiona, que tienen ese esquema. Y si tú generas eso, genera una situación trágica, porque estás convirtiéndolo en juez y parte. Entonces, en ese sentido, el liderazgo, la tentación natural del liderazgo, ¿no es cierto?, hay que resistirla. Y lo primero es crear institucionalidad. Y institucionalidad es gobernanza. Por eso, en tu pregunta está la respuesta sabia y conocedora, que se nota tu experiencia y tu conocimiento. Es que la gobernanza es la clave. Con una buena gobernanza, cualquiera sea el esquema, per cápita por rama, por estirpe, digamos, en definitiva, yo puedo arreglármela con una buena gobernanza. Incluso el liderazgo, si no es bueno, lo puedo cambiar. Pero si no tengo una buena gobernanza, se produce una concentración del poder que puede ser muy dañina y perjudicial. Perfecto, Gonzalo. Acá tengo una pregunta y agradezco que me vayan haciendo las preguntas en el chat de Lorena Concha. Gracias, Lorena. Dice, mi pregunta es, ¿cómo repartir propiedad cuando alguno de los hijos participan en la gestión y éxito de la empresa versus otros integrantes, por ejemplo, otros hermanos, digamos, que deciden no participar en la gestión? ¿Cuál es la recomendación?
Espérate, me perdí la primera parte, una parte que no escuché bien. Dice que hay una parte de los hermanos que ¿Sí? trabajan en la empresa y ayudan a su gestión y su éxito, o sea, le va bien Claro, con esos hermanos, ya, y hay otros que no participan, sin embargo, son perfecto. propietarios también. Entonces, ¿cómo lo hacemos desde ese punto de vista para ver cómo integramos esta sucesión? Porque al final hay algunos que se cuelgan, tú lo manifestaste bien, quedando la cochihuahua, término muy chileno que seguramente los que están hoy día acompañándonos desde afuera no lo van a entender, pero tú también lo graficaste el tema de este que va en la espalda, digamos, y se va con el esfuerzo de quien hace todo el trabajo. Bueno, a ver, primero hay que entender que la propiedad, la regla de oro dice que el que dueño del oro, aunque fija las reglas. Por eso la propiedad, desde la propiedad fluye la gobernanza, de la gobernanza fluye el liderazgo. Ese es el orden correcto. Cuando hay problemas, hay que tratar de resolverlos primero a nivel del liderazgo. Si ahí no se pueden resolver, a nivel de la gobernanza. Y solo al final pensar en separar, dividir o repartir la propiedad de cierta forma, ¿cierto? Para ordenarse. Ahora, esa propiedad yo tengo que ser respetuoso. Gran parte de los problemas, fíjate el subtítulo de este libro, cómo los escándalos de gobierno corporativo van generando cambios en la institucionalidad. Sobre todo porque en Chile en particular, en los otros países también, pero en Chile es más marcado, eh, aprendemos bastante, se corrigen las leyes cuando hay problemas, hay errores, la historia de las chispas, ENERSI, hay miles que son como las antiguas, la Polar, FASA, etcétera, varios libros que están ahí que están en el libro. Bueno, esas mejoras generan. Entonces, en buena medida, estos escándalos de gobierno corporativo y los problemas y los juicios, cuando vemos a hermanas enjuiciando a hermanos a través de los diarios, Lorena, ¿no es cierto? ¿Por qué ocurre eso? Porque no han sido respetadas la propiedad. Entonces, el respeto a la propiedad tiene que estar en cualquier constitución, ¿no es cierto?, de cualquier república, el respeto a la propiedad privada. Entonces, puede que yo trabaje o no, porque si no, estoy obligado a ser zapatero si mi negocio hace zapatería, tenemos una zapatería. Y no puedo ser bailarina, no puedo ser escritor, no puedo ser político, no puedo, bueno, político ojalá que nadie, no sabemos si hay que recomendarlo o no. No puedo ser empresario, no puedo ser otras cosas. Entonces, en definitiva, la empresa familiar sería una cárcel si tuviera que estar. Y hay una historia que te voy a contar que me encanta. Una familia de apellido, son franceses, tienen apellido Dick, y son grandes productores su negocio es un laboratorio farmacéutico veterinario, un hermano y una hermana. Los dos estudiaron la carrera de la casa, que era veterinaria, igual que el padre y la madre, en definitiva. Y en definitiva, ella, ella en realidad, no me acuerdo ahora si los dos, pero ella sin duda hizo un MBA en HEC, una de las mejores escuelas de negocios de Francia, y es una gran líder, una gran gestora. Él, su pasión, igual que Andrés, son los veleros, pero le gusta navegar solo. Ha sido campeón del mundo 3 o 4 veces. Cada vez que gana, se venden más los productos farmacéuticos de la familia. Los veterinarios franceses lo han votado 2 o 3 veces. El veterinario más admirado de Francia. Y no reconoce un caballo o un burro a esta altura. Entonces, en definitiva, las vueltas, las familias, por eso que mostraba ese eje, digamos, son mucho más multidimensionales de lo que creemos. Y dado esos elementos, en definitiva, tenemos que asegurarnos que los que tienen propiedad tengan responsabilidad, se comprometan y respeten, que les paguen lo que corresponde, sueldos fijos, sueldos variables, que si tienen la capacidad estén en los directorios o se hagan representar por las personas adecuadas, pero no en el fondo primero, pues dueño, hago lo que quiero. No, eso se llama Family First y es receta para el fracaso. Business First es la receta del éxito, en que yo antepongo las necesidades del negocio. Por lo tanto, pongo una gobernanza profesional. Y también si voy a tener a un hermano, hermana, primo, en fin, manejando el negocio, que se comporte como un gerente profesional y que responda, que rinda cuenta y que no vaya de dueño por la vida. Entonces te fijas que por eso en el fondo el gobierno corporativo, hay un amigo mío que le gusta definirlo como es la estructura del poder. A mí me gusta definirlo como los balances, como los equilibrios, como los contrapesos. ¿Te fijas? Entonces, que tengan los contrapesos de Dios me parece clave. Perfecto. Mira, una última pregunta, porque ya estamos en la hora. De todo lo que yo te he escuchado hoy día, que aparte de ser muy entretenido e ilustrativo, para los que están presentes yo creo que les va a servir.
es el tema de cómo llevamos esto, aparte de la gobernanza profesional, a través de la familia, y acá vamos a meter en un tema que no era el tema de hoy día, del protocolo. De tal manera de que me ha tocado ver a muchas familias que se destrozan, no por todo, sino que de repente hay un elemento que es un elemento negativo, que no se quiere incorporar, que no está de acuerdo con nada, pero lleva la contra en todo, y por lo tanto que es una piedra en el zapato, no colabora, al revés, juicio y otras cosas. Entonces, yo me imagino que en algún minuto, cuando uno empieza a ver que la familia va a crecer y que vamos a tener que hacer la sucesión en estos tres aspectos que tú mencionas, debiéramos empezar a pensar en el protocolo y poner estas cosas ahí de tal manera de que nadie pueda salirse de madre y dejar que esta familia que venía muy bien avenida se vaya por el tacho, como familia, ¿ah? Que se entiendan y que no se finalmente se dejan de hablar, se dejan de ver y todos estos cariños se van. Entonces, ¿cómo podemos tomar esto y ver cómo el protocolo lo entrelazamos? ¿Cómo lo ves? Súper bueno, súper bueno. ¿Cómo pasamos del cariño malo al cariño bueno? Así es. Podríamos decir. Bueno, a ver, yo diría lo siguiente. Tal como hemos hablado de los equilibrios que tiene que haber en la gobernanza, no hemos hablado de cuál es el elemento más clave que acompaña a la gobernanza empresarial. Porque hemos hablado de propiedad, hemos hablado de puros elementos duros. Propiedad, ¿no es cierto? Hemos hablado de gobernanza, principalmente del negocio, y el liderazgo del negocio. En un principio hablé de gobernanza de la familia, pero no lo desarrollé, ¿no es cierto? Y bueno, había varias láminas que tenía para mostrar esto, pero el tiempo pasa volando o hablo mucho, ambas. Eh, entonces, en definitiva, uno tiene que pensar que hay un paralelo a toda la gobernanza empresarial, que es la gobernanza familiar. Y dentro de eso, el órgano clave es el Consejo Familiar, que es el nombre del programa de Margaret, by the way, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, Consejo Familiar. Entonces, en definitiva, ese Consejo Familiar es como el directorio de la familia. Ese directorio de la familia ayuda justamente a los equilibrios, ayuda a otro aspecto importante. Cuando las familias me dicen, mira, el problema es que tenemos una oveja negra, ¿sabes lo que les digo yo? Invariablemente les digo, mira, si el problema fuera la oveja negra, te prometo que en los 28 años que tiene mi empresa, habría creado una unidad paralela que fuera la unidad de sicarios. Y por lo tanto, estamos listos. No vamos a preguntar cuánto vale un este o un otro, porque sería muy incorrecto, ¿no es cierto? Pero en definitiva, cuando una persona es el problema, normalmente es síntoma de voces que no son escuchadas. Por ejemplo, te cuento la historia de un grupo familiar, cerca de 500 familiares, 130, 150 accionistas en un país vecino, en definitiva, y de alguna manera se sentía que estaba, un grupo eran toda familia, no había propiedad no familiar, y de alguna forma empezaron a sentir algunos que no estaban siendo escuchados, por lo tanto empezaron a vender acciones de una, te vendo una acción, te vendo una acción, amigos, porque cuando tú tienes una cierta cantidad de accionistas que eh, pueden presionar, ¿no es cierto?, para que la empresa se abra en bolsa, o por lo menos para que sea monitoreada, ¿no es cierto?, por la superintendencia o comisión de mercado financiero que corresponda. Entonces, de alguna manera uno tiene que pensar que el consejo de familia, y voy a llegar al protocolo, Andrés, el consejo de familia es para oír todas las voces, era para que todos tengan la oportunidad de ser escuchados. De hecho, mientras menos votos tiene la persona, más voz hay que dar. Entonces, esas reacciones en que recuerda, hay una tensión, hay un problema, la tensión va escalando, se produce otro problema, algún día podríamos hablar de los conflictos, la escalada de los conflictos. A veces después ya se produce la línea de Maginot, tienes la trinchera, acá están unos, acá están los otros, y no avanzamos ni dejamos que avancen, está todo pegado ahí. Pero hay un paso superior, que es la guerra de kamikaze, en que yo me inmolo, me destruyo a mí mismo para destruir al otro. En definitiva. Entonces, en definitiva, es una guerra santa, porque el otro es tan maligno, maléfico, que hay que destruirlo como sea. Entonces, todo ese proceso, si uno escuchara las voces a tiempo, si uno buscara instrumentos, por ejemplo, el instrumento
clave de gobernanza es el consejo familiar, es el consejo familiar. Ahora, el elemento más clave que tiene un consejo familiar es su protocolo familiar, que es la constitución de la familia. Y ayer llegó, recién por fin, ¿no es cierto?, el protocolo familiar. ¿Por qué? Porque el consejo familiar tiene que buscar que se concilie la familia, que se resuelvan diferencias, etc. Y en el protocolo tú dices tres cosas fundamentalmente. Una, cuál es la visión, cuál es el proyecto, hacia dónde vamos. Segundo, cuáles son las reglas del juego acá. Y ahí hay toda una docena de reglas del juego, algunas más importantes que otras, etc. A veces el gran problema de las reglas del juego son los bienes compartidos. Me acuerdo de un gran grupo argentino, he trabajado con varios grupos muy grandes argentinos de unos tamaños increíbles, y yo le preguntaba, bueno, ¿tienen activos compartidos que les creen problemas? No tenemos nada. Hasta que realmente, sí, los jets corporativos. Tenían como 3 aviones y el lío de los pilotos, las horas de los aviones, quién pagaba, los tiempos, era pero el quilombo máximo para mis amigos. Entonces, eso es lo segundo que tiene un protocolo. Entonces, primero la visión, proyecto. Segundo, las reglas del juego, incluyendo los jets corporativos o lo que fuera, la casa en la playa, o tantas, las camionetas, en fin, el campo, lo que fuera. Y en tercer lugar, cómo vamos a resolver los conflictos. Porque el momento de pensar en cómo resolverlo es ahora, cuando está soleado, es en primavera, no en la mitad del invierno, ¿no es cierto?, bajo el temporal. No es el minuto de arreglar el techo. Entonces, y obviamente ya ahí tienen la colita de retroalimentación. ¿Cómo hacer que el protocolo sea una herramienta viva, que se renueve, que se refresque y que no quede escrito en piedra y que una generación que ya está muerta, con una mano así, ¿no es cierto?, siga rigiendo los destinos de generaciones que tienen otros valores, pueden tener muchos valores compartidos, pero pueden tener otros valores, otras costumbres, otras formas, otra nacionalidad incluso, y puede que no hablen ni el idioma original. ¿Y cómo van a estar regidos por aquellos en el fondo que ni siquiera se imaginaron el mundo en que iban a vivir? Entonces creo que el protocolo es un instrumento. Protocolo y consejo familiar son elementos clave en este sistema de gobernanza. Perfecto, Gonzalo, te agradezco mucho y le dejo la palabra y el micrófono a Verónica. Muchas gracias a ambos por su participación. Ha sido un evento muy importante y esperamos que la información haya sido de utilidad para los asistentes y para quienes verán la grabación en diferido. Les recordamos de nuestras próximas actividades. El 17 de octubre los jóvenes de FEC se reunirán presencialmente con Enrique Ostalé, presidente del directorio de Falabella, y el 19 de este mes, durante la mañana, efectuaremos un webinar con el Servicio de Impuestos Internos llamado Impuestos al Lujo. Las reuniones tipo conversatorios en las casas son exclusivas para nuestros socios en formato presencial, donde tratamos temas de interés de las familias empresarias. Por tanto, han resultado una tremenda oportunidad para hacer networking. El 9 de noviembre es nuestro foro 23. Las familias empresarias construyen Chile, con la especial participación del expresidente de la Cámara de Comercio y la producción Juan Sutil y el exministro de Hacienda, Felipe Larraín. Pronto recibirán la invitación a esta actividad donde seguro discutiremos temas que darán que hablar. Les pedimos que inviten a sus contactos que crean puedan beneficiarse al profundizar en este tipo de temáticas y también por pertenecer a nuestra organización. Mañana 4 de octubre visitaremos las instalaciones de MPM en un viaje por el día a Antofagasta, junto a una veintena de empresas socias de FEC. Seguro será todo un éxito, como ha sido conocer también Cerámica Santiago, Grúas Burger, Juguetes Ansaldo y Fantasilandia. FEC además cuenta con un área de consultoría especializada con un equipo de profesionales con amplia experiencia y expertise que pone al servicio a las familias empresarias para potenciar el desarrollo de ellas en cada etapa de su ciclo de vida, como también para profesionalizar sus empresas y negocios. Realizamos proyectos tales como protocolo familiar, planificación estratégica, formación de directorios, entre otros. Soliciten una reunión para plantearnos sus necesidades. Les reitero nuestro sitio web www.fecchile.cl y los invito a estar siempre atentos a nuestras redes sociales y a las nuevas conferencias, publicaciones y por supuesto a nuestras actividades e iniciativas que le haremos llegar vía correo electrónico o por WhatsApp. Por último, les recuerdo que pueden permanecer conectados ya que terminada la grabación el expositor responderá preguntas a viva voz en breves momentos más. Muchas gracias por su grata compañía y muy buenas tardes.